Y esto, lo que tú estás planteando ahora es qué va a pasar cuando el gobierno tenga que frenar este aporte de incentivo a los ciudadanos y entonces tenga que comenzar a recoger toda la liquidez que se ha metido en la economía para dar estos incentivos y para volver hacia atrás a retomar la situación anterior. Entonces ahí, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con la política monetaria? ¿Qué va a pasar con el gasto público? Estas son las cosas que están sobre la mesa, que hay que sopesar para ver realmente cuando se está hablando de un crecimiento, si estamos hablando de un crecimiento sostenible o es un crecimiento que en una eventual situación en la que el gobierno tenga que parar este aporte de dinero a la economía, entonces cómo va a reaccionar realmente el sector productivo y cómo va a salir el sector financiero y toda esta masa de personas que ahora mismo están desempleadas, que están ayudando, están recibiendo ayuda del gobierno también por desempleo, que en un momento también esto tiene que pararse, porque en Estados Unidos eso no es permanente. Sí, lo dan por un tiempo. Que hasta eso se permitió alargar este subsidio de desempleo, porque básicamente la mecánica es tratar de salvar el consumo. Sí, el consumo representa cerca del 70% del PIB en los Estados Unidos, y obviamente este mismo consumo tiene una doble virtud, porque también el hecho de que el consumo se caiga en los Estados Unidos está provocando que se caigan los niveles de exportaciones de República Dominicana, de Costa Rica, de todos los países del mundo que exportan hacia los Estados Unidos, que entonces eso provoca que el nivel de desempleo suba, el nivel de pobreza suba también en esos países, que entonces no tienen el mismo poder adquisitivo para comprar productos de los mismos Estados Unidos, y ahí estamos en un círculo vicioso que es el que es tan difícil de romper. Dicho de paso, algunos de los datos que también salieron publicados hoy, probablemente dos sectores nos van a dar las indicaciones de que si realmente estamos saliendo. Uno es el tema del desempleo, que se pronostica en el caso de Estados Unidos que no empiece a bajar, sino a partir, en el mejor de los casos, de 2011-2012. Quiere decir que el desempleo va a seguir subiendo, y cuando sube el desempleo es muy difícil que mejoren las expectativas de los consumidores. Eso es un elemento clave. El otro elemento era el tema de las viviendas. Hay un índice que se publica cada mes, que es el índice Standard & Poor's Case-Shiller, que promedia el precio de las viviendas en los 20 principales mercados de los Estados Unidos. Hoy subió apenas un 0.6% en comparación con el mes anterior, en término anual, o sea, comparando con noviembre del año pasado, los precios están cerca de un 19%, todavía por debajo del año pasado. Pero lo más importante es que esta baja de precio que ha significado que una de 4 casas, estamos hablando del 25%, un poquito menos, de las casas en los Estados Unidos, los que tienen una hipoteca en el banco, la hipoteca, lo que le deben al banco, supera el valor real de la casa. Lo que llaman estar underwater, estar por debajo del agua, que me parece una imagen muy clara de la situación. O sobrefinanciar. O sobrefinanciar, que básicamente, ¿qué es lo que le queda a esta gente? Es devolver unas casas a esos bancos, porque obviamente no tiene ningún sentido seguir pagando algo que vale muy por debajo del préstamo que uno recibió, y eso obviamente le está causando a su vez un grave problema al banco, porque tampoco le conviene estar recibiendo algo que está... un activo paralizado ahí, un dinero que no está... y muchas escrituras que parece todavía nos han pasado en los balances de los bancos en los Estados Unidos, que eso también está contribuyendo a crear cierto nivel de incertidumbre por parte del consumidor. Esos son elementos a los cuales, pues, mes tras mes, cuando salen publicados sus indicadores, vamos a seguir dándole el análisis a eso. A una pausa. Bien, amigos, hemos estado en el día de hoy, Henry y quien les habla,
hablando sobre lo que está pasando con la economía y estas informaciones que están surgiendo acerca de lo que es la evolución de la economía mundial, los informes que están suministrando las autoridades de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional acerca de la recuperación. Y nosotros lo que estamos aquí valorando es hasta dónde esta recuperación puede ser sostenible, considerando cuáles han sido los elementos que han dado lugar a la misma. Hemos visto que realmente se trata de una recuperación que tiene su fundamento en lo que ha sido el aporte fiscal que han hecho los gobiernos para reactivar el consumo. Y hemos llegado a la conclusión de que esto en algún momento tiene que paralizar, porque el gobierno no todo el tiempo va a tener una ventana abierta de aporte al consumidor, tiene en algún momento que paralizarlo, pero cuando lo paraliza entonces va a tener una situación de una sobreliquidez de la economía que tendrá que comenzar entonces a corregir. ¿Qué ha pasado hacia afuera de Estados Unidos y otros países desarrollados? Aquí nosotros podemos entonces comenzar a conectar esto con la economía dominicana y podemos comenzar por el acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional y la característica de este acuerdo en relación con acuerdos anteriores. Recuerden que a principio de año se hablaba, y este programa era uno de los que abogaba porque las autoridades suscribieran un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional luego de la terminación del anterior, exitosa la terminación del anterior, para mantener la confianza y para tener un elemento que nos permita accesar a los mercados internacionales de financiamiento para tener los ingresos en divisas necesarios para poder de alguna manera sostener la economía manejándose adecuadamente. Hubo incluso sectores del gobierno que se oponían a este acuerdo porque entendían que eso le iba a crear tal vez alguna presión y alguna situación incómoda para manejarse políticamente con vistas a lo que era un proceso electoral como el que se avecina el próximo año. La sorpresa ha sido que finalmente las autoridades no tuvieron otra alternativa que acudir al Fondo Monetario Internacional porque se les cerraron prácticamente las puertas de los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, y se necesitaban los recursos, y una condicionalidad para que esas puertas se abrieran era la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para sorpresa agradable de las autoridades, este acuerdo ha sido como algo caído del cielo para el manejo de la economía dominicana, porque en lugar de ser un acuerdo restrictivo, un acuerdo demandante de nuevos aumentos de impuestos, en lugar de ser un aumento corrector del déficit público sobre la base de corregir el gasto y contraerlo, lo que estamos viendo es un acuerdo que le está diciendo a las autoridades: yo le voy a poner recursos en esa mano para que ustedes mantengan el gasto elevado. Ideal, porque con esto, recursos que va a recibir el gobierno dominicano puede mantener una política de gasto, de inversiones, como está suscrito en el acuerdo, y a focalizar sectores sociales importantes y hacer realmente un movimiento de dinero dentro de la economía que le permita mantenerla activa y produciendo. Entonces, este acuerdo se enmarca precisamente en lo que es esa política que han llevado a cabo las economías desarrolladas, que es de promover el gasto. Y para eso le han puesto recursos en la mano a estos organismos, especialmente al Fondo Monetario Internacional, para que venga a estas economías a proporcionar y a facilitar esos recursos y a tener un programa que sea promotor del gasto público, que es lo que se ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Esto no tiene nada que ver con el entorno interno, es que el organismo, el Fondo Monetario, es un organismo que se rige básicamente por las políticas de los grandes países, que son los que hacen el mayor aporte, son los que hacen y trazan la política internacional. El fondo responde a esa política. Por eso ahora se ha dado la casualidad de que al gobierno le va a beneficiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,